En la madrugada del pasado 7 de julio, el presidente de Haití fue asesinado a tiros en su residencia de Puerto Príncipe. Jovenel Moïse tenía 53 años y se encontraba junto a su esposa en el momento del ataque. Todavía no se sabe quién lo mató, pero el ataque ocurrió en un momento de alta tensión política en el país. Moïse comenzó su mandato en febrero de 2017 como representante del partido de centro-derecha Ted Kale y tras un periodo electoral bastante particular. En octubre de 2015 y tras la dimisión de Martelly, se celebraron las elecciones en Haití. En primera vuelta, ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta. Tras varias fechas pospuestas y acusaciones de fraude, finalmente la segunda vuelta se llevó a cabo en noviembre de 2016, cuando Moïse se quedó con la victoria. Hasta entonces no había ocupado cargos públicos. Durante su mandato como presidente fue acusado de corrupción en distintas oportunidades. En 2020 disolvió el Parlamento y empezó a gobernar por decreto, lo que encendió aún más la crisis política. A principios de 2021, en una serie de estallidos y protestas sociales, fue exigida su renuncia. Los miembros de la oposición creían que su mandato debería haber terminado en febrero de 2021, es decir, 5 años después de la dimisión de Martelly. Para Moïse, su cargo finalizaría en febrero de 2022, 5 años después de asumir la presidencia. El mandatario acusaba a la oposición de estar gestando un golpe de Estado para derrocar a su gobierno y asesinarlo. Para la llegada de Moïse, Haití ya sufría de inestabilidad política y económica. Con una población de 11.2 millones de habitantes, es desde hace años el país más pobre de América Latina. En lo político, el país atravesó varios regímenes dictatoriales y crisis gubernamentales. A esto se suma la vulnerabilidad ante algunas catástrofes naturales. El más recordado es el terremoto ocurrido en Puerto Príncipe en enero de 2010, en el que murieron más de 300.000 personas. Jovenel Moïse era un empresario dedicado al rubro de la producción de bananas antes de llegar a la política. Además, tenía 3 hijos. Al momento del ataque se encontraba con su esposa, quien también fue herida, pero pudo sobrevivir tras varios días de internación grave. El 26 de septiembre de este año se celebrarían las elecciones para elegir al próximo presidente, por lo que el asesinato se produce 2 meses antes de esta instancia. Aún no hay certeza sobre quién perpetró el ataque, pero entre jueves y viernes detuvieron a 20 hombres, 18 de origen colombiano y 2 de origen estadounidense. La mayoría de ellos eran ex soldados. Además, la policía habría identificado a 2 autores intelectuales de los que aún se desconoce la identidad. Uno de los sospechosos es un hombre de origen haitiano que residía en Florida, Estados Unidos, y habría reclutado a 26 hombres a través de una empresa de seguridad venezolana.